Charlas de ciencia. México, centro de origen y diversidad del maíz. Para entender el origen del maíz, es importante primero hablar de la agricultura en la época prehispánica, cuando el hombre dejó de desplazarse para asentarse en un lugar donde tuviera esa riqueza en especies. La agricultura se empieza a generar en los países donde existe una mega diversidad y México cumplía con estas características. Todo lo vinculado a la vida. Podemos hablar de plantas, animales, hongos, microorganismos. Actualmente la Conavio también ya ha ampliado ese concepto hasta la variabilidad genética de estos organismos, los ecosistemas en los cuales se desarrollan y las regiones y los paisajes en donde se encuentran estos ecosistemas. El origen de las especies vegetales cultivadas por Vavilov es el primer registro que se tiene de las especies gracias a su investigación, en donde se hizo la primera clasificación. Estos son, digamos, los centros de origen, que es China central, la India, una parte en la zona asiática cerca de Afganistán, la zona de Asia de Irán, el Mediterráneo, la zona de Etiopía, Egipto y Somalia, el sur de México, Centroamérica y las Antillas y América del Sur. Mesoamérica. Se encuentra que fue donde se domesticó las especies como el maíz, un tipo de frijol y algunas otras especies. 15.4% de las especies a nivel mundial tienen su origen en Mesoamérica. La chía, con sus grandes propiedades, la nuez de la India y el cacao tienen su origen en esta zona. México contiene una parte de Aridoamérica y una parte de Mesoamérica. De todas las especies que existen, solo el 10% se utiliza, en donde hace falta muchas especies para explotar. Su antecesor más reciente es el teocintle, que solo tiene unas 15 semillas, y una de ellas fue lo que se modificó para la mazorca que conocemos en la actualidad. Debíamos estar orgullosos de eso y además nos compromete porque también pues es una gran responsabilidad conservar justamente ese potencial. Dentro de los grupos étnicos dependen en gran medida de semillas nativas. Le llamamos a las semillas que se han ido heredando de generación en generación. El 75% de las semillas cosechadas son nativas. Pese a que se ha liberado mucha tecnología en ese sentido, es decir, se trabajaron variedades mejoradas, pues la gente sigue usando sus variedades nativas. El 19% de la superficie sembrada de maíz utiliza semillas híbridas. Justamente somos un país en donde tuvimos la oportunidad de domesticar el maíz, en donde hemos tenido a la cultura ligada a este cultivo. No somos capaces ni siquiera de producir lo que nosotros consumimos. Estamos importando aproximadamente, chavos, 10 millones de toneladas de maíz para autoabastecernos. Planta que fue modificada al interior de su genoma, al cual se le pueden incorporar genes de otras especies o de esa misma especie a través de un proceso artificial. Últimamente se está promoviendo transgénicos para resolver el problema de producción, sin analizar la raíz del problema de origen, que no es necesariamente tecnológico. Si en las semillas nativas originales tenemos la respuesta para poder abatir los problemas de producción, a los maíces se les ha hecho las modificaciones para poderlo resistir, particularmente glifosato, por el efecto que ha causado en las regiones productoras de soya, en donde las supermalezas ahora son ya un problema. Entonces ya no hay herbicidas que puedan controlar esa maleza. Otro problema es la contaminación que puede haber de este polen de maíz transgénico hacia el maíz nativo. Se ha encontrado con células umbilicales humanas, no son los transgénicos en sí, sino las sustancias que se utilizan, ¿verdad?, en el paquete tecnológico para el desarrollo de los transgénicos. Se han encontrado efectos que causan muerte en embriones como un disruptor endocrino, es decir, que genera malformaciones a ese nivel. El último trabajo de la doctora Francisca Acevedo también ratifica de que en todo el país prácticamente es precursor del maíz
está declarado desde su perspectiva científica como centro de origen del maíz. Lo más reciente que les puedo decir, se declaró una moratoria para la siembra comercial de maíz transgénico, a la fecha está detenida.